El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día, dando la bienvenida a la familia. Este día, querido hermano, es un día de oportunidad, un día de bendición, en el cual el Señor desea ser parte de tu hogar y de tu familia. Por eso estamos llevando todos los jueves, querido hermano, de 5 a 6, el culto familiar. Hay agradecimiento a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos dando agradecimiento en este día desde Vía Sky, aquí desde mi hogar. Damos la bienvenida a ti que por primera vez estás acompañándonos al culto familiar. Lleva lápiz y papel, querido hermano, porque Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros de la importancia que Él desea, que cada día es una oportunidad de vida, es una oportunidad de tomar decisiones para bien o para mal. Por eso este día estamos agradecidos al Señor por el hogar, la familia. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecimiento hay como familia, cuánta necesidad tenemos de oír la voz de Dios guiando nuestro hogar, nuestra familia y nuestros hijos. Sergio, este día es un día de una nueva oportunidad. Así es. Agradecidos, hermanos, con el Señor nuevamente y después de cada uno de ustedes nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación vengamos y seamos ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana. Pero antes de abrir el santo registro de Dios, hermanos, vamos a pedir a su Santo Espíritu para que sea quien Él venga, que nos enseñe, que nos instruya, que nos guíe, también que nos redarguya, pidiendo su santa presencia, hermanos, y vamos a disponer de nuestro corazón y de nuestros oídos espirituales para escuchar lo que en esta mañana el Señor nos va a hablar acerca de tener una nueva oportunidad.
Es por eso, hermanos, que le invitamos a que nos acompañe en esta oración para pedir la presencia del Santo Espíritu de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas y le invitamos a ustedes, hermanos, si tienen su corazón a acompañarnos, arrodíllese con nosotros, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero si por alguna circunstancia usted no lo puede hacer, doble sus rodillas espirituales. Vamos a orarnos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia. Agradecidos, Señor, por el precioso don de la vida que tú nos prestas. En esta mañana, Señor, venimos a confesar nuestras faltas. Las hemos reconocido, Señor, nos hemos arrepentido de ellas. Y ahora mismo, Señor, las confesamos ante tu presencia. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Nos sentimos avergonzados, Señor, porque nos hemos alejado de ti. Hemos cedido a la tentación, Señor. Hemos cedido, Señor, a la mentira del adversario. Y es por ello, Señor, que pedimos que tú fortalezcas esa área débil. Que tú nos des, Señor, un corazón entendido, Señor. Que pongas un dominio propio en cada uno de nosotros, Señor, para no caer más en esa falta. Por favor, Señor, perdona nuestras faltas, Padre. En esta hora, Señor, siguiendo el consejo bíblico, oramos los unos por los otros, Señor, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración que se eleve delante de tu presencia. Por favor, Señor, inclina tu oído santo, Señor, y ve la angustia de mis hermanos, que en esta hora claman a ti por algún favor, por alguna necesidad. Por favor, Señor, no te olvides, Señor, de que somos débiles, de que estamos inmersos, Señor, en un mundo que está contaminado por la maldad. Es por ello, Señor, que tú nos invitas a perseverar en la oración, a creer por fe, Señor, que tú moras con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en este tiempo de culto familiar y que todo lo que leamos a través de tu santa palabra, Señor, caiga en tierra fértil y que fructifique al 100 por 1, porque es una promesa tuya. Agradecido, Señor, contigo, porque sabemos, Señor, que tú nos acompañas. Y todos estos favores, Señor, te los pedimos por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para que sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Estamos agradecidos al Señor en este día por lo que Dios demanda en el hogar, querido hermano. Estamos agradecidos porque no estamos solos. Dios nos ha dejado, hermanos, la ayuda sagrada de su Santo Espíritu para guiarnos y para revelarnos sus propósitos en nuestro hogar. Quisiéramos llevarte a lo que dice el libro de Gálatas. Es el cimiento del ministerio de oración, la palabra de Dios. Todo lo que se menciona, querido hermano, está basado con un escrito está. Compruébalo, querido hermano. Abre la palabra de Dios y si no puedes abrirla, querido hermano, anote el versículo. Y cada vez que estés orando, cada vez que pidas consejo, acuérdate que hay promesas, hay gracias que Dios ha dejado para sus hijos. Estemos, hermano, confiados en que Dios nos va a hablar en este día. El título, hermano, una nueva oportunidad. ¿Cuántos deseamos, hermano, esa oportunidad nueva para iniciar nuevamente? Caminamos muchas veces adversos, pero cuando pedimos, Señor, dame una nueva oportunidad para empezar de nuevo, Dios nos escucha. Cuando ve un corazón humillado, cuando ve un corazón necesitado, Dios acude siempre a ti. Gálatas, hermano, 6:10, la palabra de Dios dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Tengamos, hermano, a bien hacer el bien a todos, especialmente, hermano, nuestra casa, nuestro hogar, la familia, hermano, el matrimonio, que tanto necesita la unidad y el consejo divino de Dios.
Todos necesitamos, como hombre y como mujer, ser guiados, hermanos, por la obra del Espíritu Santo. Pidamos que Dios nos dé el consejo que necesitamos en este día. Este día, hermanos, es una oportunidad de vida. Es una oportunidad nueva que el Señor nos da. Por eso se titula el culto familiar de este día, una nueva oportunidad que el Señor nos da en este día. Da gracias al Señor porque te está permitiendo, hermano, iniciar posiblemente algo que te tropezaste, caíste, pero pide a Dios, Señor, dame nuevamente una oportunidad. Y Dios te la da, porque Él es bueno y su misericordia es grande. Por eso el libro de Gálatas 6:10 nos dice que seamos primeramente buenos con los de la familia de la fe. Tu familia, hermanos, es tu casa, es tu hogar. Para que puedas bendecir a otros, tienes que haber bendecido primero tu hogar. Por eso estamos este día agradecidos al Señor. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Eso lo dice el libro de Gálatas y estemos, hermano, con nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Así es. Todos nosotros, hermanos, tenemos oportunidades, tanto la gente secular como nosotros los cristianos. Extrema una diferencia entre lo que el mundo piensa y lo que el cristiano debe de pensar. Es por ello, hermanos, que las oportunidades que Dios nos brinda día a día deben ser aprovechadas, pero también debemos de tener la suficiente inteligencia y discernimiento para ver que esas oportunidades provengan de Dios. La palabra oportunidad quiere decir que es un momento o es una circunstancia que es adecuada. Eso es lo que significa la oportunidad para hablar, la oportunidad para obrar, la oportunidad para cambiar, la oportunidad para bendecir. Dios nos las ofrece, hermanos. Estamos en un mundo, hermanos, donde estamos inmersos en violencia, en crimen, en dolor, en sufrimiento. Y es por ello, hermano, que el hombre que no está firme cae muchas veces en este tipo de circunstancias. Es por ello, hermano, que nosotros como personas cometemos muchos errores. En el mundo, hermanos, nosotros lastimamos, nosotros ofendemos, nosotros perjudicamos, simplemente nosotros pecamos. Y es por ello que día a día debemos de pedir una oportunidad a Dios. ¿Para qué? Para cambiar, para transformarnos, para reformarnos. Es por ello, hermanos, que la palabra de Dios nos da una esperanza nueva, nos da una oportunidad nueva. Pero para poder cambiar, hermanos, para poder cambiar ese ambiente de hogar, para poder cambiar y transformar la vida de nuestros amados, tenemos que empezar por nosotros mismos. Para adquirir las oportunidades que Dios nos da, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado. Es por ello que tenemos que recurrir a la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a vivificar nuevamente, es la que nos va a traer un nuevo espíritu de Dios para poder dejar de hacer las cosas malas y someternos a la voluntad de Dios. Pero el primer paso, hermanos, para aceptar y para pedir una nueva oportunidad es restaurar nuestra fe, restaurar nuestra vida, es reconocer nuestras faltas. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo número 7, la escritura nos da promesas. No hay pecado más grande, hermanos, que el que no confesamos. Por eso la palabra de Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La palabra de Dios, hermanos, aquí está indicando que debemos de dejar los caminos que nos pervierten, los caminos que nos conducen a mal. Pero si usted se fija, usa un adjetivo muy puntual. Dice, deje el impío
Pero ¿qué significa? ¿Quién es un impío? Un impío es aquel que tiene falta de piedad. Es una persona, hermanos, que no tiene amor. Es una persona que no tiene compasión. Es una persona que es hostil. Es una persona que es nuestro adversario, nuestro enemigo. En el mundo, hermanos, tenemos que afrontar este tipo de situaciones con la gente secular. Tienen este tipo de caracteres. Y nosotros como cristianos, ¿cómo debemos de actuar? Muchas veces, aunque conocemos de la palabra, hermanos, actuamos como los impíos, faltos de amor, faltos de comprensión, faltos de cariño. Y ahí es donde entra, hermanos, la oportunidad que nosotros debemos de pedirle a Dios. Tal vez tenga usted un carácter duro, fuerte, por las circunstancias o porque así fue educado, así fue tratado, fue lastimado desde su niñez. Y no hemos aprendido, hermanos, a sobreponer ese tipo de heridas, ese tipo de herencias que traemos, pero no lo vamos a hacer por nosotros mismos. Es por ello que la palabra nos da esas promesas. La palabra de Dios dice que tenemos que regresar a los caminos de Dios. Es por ello, hermanos, que Él nos extiende sus brazos de misericordia y espera un corazón contrito y humillado, y Él no lo va a rechazar. Amén. Con cuánta frecuencia, hermanos, nosotros como hijos de Dios caímos en ese tipo de faltas. Ujú. Es por ello que debemos de estar buscando oportunidades para regenerar nuestra vida, para ser hombres de bien y para ser de bendición a nuestros amados. Amén. La peor lucha que tenemos como cristianos es el tratar el yo, hermano, porque muchas veces tu naturaleza, tu carácter, que necesita cada día estar en la presencia de Dios para que vaya moldeando el Señor su carácter en ti al carácter de Cristo. Cada vez que uno es hostil o grosero al contestar, uno está tomando la actitud de Isaías 55:7. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, que es amplio el perdonar el Señor. Tenemos nosotros, hermanos, que el testimonio que estemos dando en la casa sea un testimonio conforme a la palabra de Dios, porque muchas veces cuando hay riñas, peleas en la casa, contiendas, estamos, hermano, peor que el mundo, porque se usan palabras deshonestas, se usan palabras hirientes, se usa vocabulario obsceno. Qué triste, hermanos, que en un hogar donde doblas la rodilla, donde muchas veces pones alabanzas, en un momento de riña, en un momento que el carácter se pone airado, hermano, te olvidas de que en tu boca hubo alabanzas para Dios, hubo oración y salen de tu boca palabras deshonestas, palabras ordinarias. Es a donde el Señor nos redorgulle, cuando nos sentimos avergonzados, porque usamos palabras que ofendieron a Dios y te ofenden a ti. Por eso tenemos que cuidar, hermano, lo que hablamos, lo que decimos, porque hay chiquitos, hay niños que observan y eso aprenden ellos. Porque muchas veces dicen, es que sí nacieron. No, hermano, es que así fueron enseñados. Porque lo que dices es para que lo enseñen a los niños o a los jóvenes. Por eso pidamos a Dios, hermano, que las oportunidades que pedimos, que nos cambie el Señor, pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Pedir a Dios que en este día la oportunidad que pedimos de que en ese hogar, en esa familia se respire un ambiente cálido, un ambiente de armonía, un ambiente de unidad, porque debemos de empezar primero en la casa, los esposos, tratarnos con respeto, ser agradecidos y que en esa casa nunca falten palabras que sean gracias, te amo y perdón, porque son palabras, hermano, que van a dar oportunidad de que nos unamos como familia. Y que si tenemos que pedirle perdón, pide perdón a Dios y pídele perdón a tu compañero porque lo ofendiste a tu hijo. Y si tenemos que decir gracias, hermano, por esa cualidad de esas madres que están siempre trabajando como hormiguitas, gracias por el esfuerzo que haces cada día.
Y la palabra más hermosa que Cristo siempre nos da, te amo, te amo. Esa palabra envuelve, hermano, envuelve hasta el corazón más duro cuando tú le dices a la persona te amo. ¿Por qué? Porque de tu corazón está saliendo lo que Cristo pone en él. ¿no? Te amo al esposo, que muchas veces ya maridos y esposos de años, ya la palabra te amo, ¿para qué? Si conmigo vives ya muchos años, ¿para qué te digo te amo? ¿Cuánta necesidad tenemos de esa palabra te amo? Y más como esposas, porque la mujer está movida de sentimientos, de emociones. La palabra te amo es como un bálsamo que dices todavía siento ese amor de mi esposo. Y eso, hermanos, lo debe de haber en la casa. Cuando le dices te amo a tu hijo, te amo al más pequeñito, se abrazan, sus bracitos te envuelven. ¿Por qué? Porque sienten ese amor. Y esas palabras que no falten, hermano, que no falten. Pidamos a Dios que cada uno sea agradecido ante todo con Dios y con los que nos rodean, la casa, la familia y la institución de Dios. Amén. El propósito, hermanos, del culto familiar es ese precisamente. Traer promesas de lo que Dios nos bendice, en la que Dios va a hacer cambios en nuestra propia vida, pero que estén fundamentadas de un escrito está. El culto familiar, hermanos, se caracteriza por eso, porque nosotros debemos de estar hablando con una, así dice Jehová. ¿De qué sirve la opinión del hombre si es de que no está respaldado por la Escritura? Nosotros como personas, como adultos, podemos tomar decisiones, pero si esas decisiones están respaldadas por lo que Dios ha escrito, usted va a estar apoyado y va a estar justificado delante de Dios para poder ministrar y para poder hablar. Nosotros, hermanos, nos sentiríamos bendecidos con que una palabra de la que estemos llegando transforme su corazón. Amén. Y ese es el propósito del culto familiar. La palabra de Dios, hermano, nos sigue dando promesas. Si a usted le ha costado trabajo dejar algún vicio, algún trabajo, algún pecado, tenemos que recurrir y de que escuchar la voz de Dios, porque Él es el que nos ha hablado. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo número 1 y el versículo 16, la escritura dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. La palabra de Dios, hermano, nos dice que cuando nosotros nos lavamos espiritualmente y nos limpiamos espiritualmente por la unción del Espíritu Santo, el pecado que da como resultado la contaminación moral y la decadencia espiritual se van. El hombre peca, hermanos, porque en su conciencia, en su moralidad, hermanos, está el hacer mal. Por eso la Escritura nos los dice, que nosotros debemos de dejar de hacer lo malo. Esa es la voz de Dios lo que nos está diciendo. Tanto en el pensamiento como la intención y como las obras, debemos de dejar de hacerlas. Porque si no, hermano, no va a haber una vida transformada en usted. Y toda oportunidad que usted le pueda pedir a Dios simplemente no va a llegar porque está siendo estorbada esa bendición. Aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo 8, el versículo 17, la palabra de Dios nos da una exhortación y nos alerta. Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón, hablando de la maldad del hombre, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. El Señor aborrece la mentira, el Señor aborrece que nosotros deseemos mal a nuestro prójimo, el Señor aborrece el juramento falso, pero la palabra de Dios dice aborrecer, o sea, despreciar. O sea, ante la presencia de Dios no debemos de llegar con una actitud de ese tipo, de ser mentirosos, de levantar falsos juramentos. Por eso la Escritura nos dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón. Y cuando dice corazón,
se está refiriendo a nuestro entendimiento, a nuestras emociones, a nuestra capacidad de entender las cosas. Por eso, este tipo de actitudes, hermanos, son como resultado de que no hemos abandonado el pecado. Pero Dios es paciente, hermanos, es paciente porque nos ama y porque nos ofrece cada día nuevas oportunidades. Amén. Precisamente el estar leyendo estas promesas, estas exhortaciones de lo que la palabra de Dios dice es una oportunidad para usted, es Amén. una oportunidad para mí. ¿Para qué? Para regenerarnos, para cambiar, para transformarnos. El libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, nos da otras promesas, hermanos. La escritura dice, ¿qué Dios como tú, hablando el profeta, perdona la maldad y olvidas el pecado del resto de la edad? Es decir, del residuo, del remanente. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él volverá, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Entonces, con estas promesas, hermanos, nosotros nos sentimos confiados en que la palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a reavivar, Amén. es la que nos va a levantar de esa muerte espiritual para tener una fe y una confianza en lo que Cristo dice. La Escritura, por lo que por lo que hemos leído, dice que Dios perdona la maldad y olvida. Amén. Fíjense qué hermosa está, qué preciosa está esta promesa, porque Dios no solamente nos perdona, sino que aparte de que nos otorga el perdón, Él la olvida. Amén. Y eso mismo es lo que nosotros debemos de aprender y de practicar primeramente en nuestro hogar. Tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. Amén. La falta, los errores, que por inmadurez, que por descuido, por cualquier situación que nuestros amados, nuestros hijos puedan cometer, hermanos, nosotros los debemos de comprender. Debemos de comprender, pero también a través de esa experiencia, hermanos, nosotros les tenemos que ministrar y en el amor del Señor decirles qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, pero siempre respaldados con un escrito está. Amén. Por eso el Señor, hermanos, no ve la falta de usted. Posiblemente usted está acarreando de su vida pasada alguna carga. Se sienta usted atado por algo que le pasó o que hizo y no ha podido ser liberado de ella. El Señor ya lo perdonó. Si usted ya se arrepintió y ya lo confesó, el Señor ya lo perdonó. Y usted no tiene por qué traer la memoria, porque la palabra de Dios dice que Él ya lo olvidó. Amén. Y si Él ya lo olvidó, hermanos, entonces usted ya no lo traiga a memoria. Manténganse usted con la certeza de que Dios le ama y que Dios ya lo perdonó por lo que usted hizo en el pasado. Amén. La gente no sabe perdonar, hermanos, porque cuando tú perdonas, no olvidas. Aparentemente dices, ya te perdoné. ¿Por qué? Porque no lo estás viendo o porque ya pasaron años. Pero cuando vuelve aquello a brotar y a verlo, dices, no lo soporto, no lo quiero ni ver. Si Cristo perdonara como la humanidad perdona, ninguno de nosotros tendría, hermanos, esta oportunidad de vida. Ninguno. Porque Cristo cuando perdona, echa atrás de su espalda el pecado tuyo y no voltea a verlo. Te abraza, te dice, ven hijo mío, caíste pero vuelves a los brazos de tu padre. Veamos lo que hace el hijo pródigo. No le reclamó el padre porque despreció su herencia, porque la malgastó, porque hizo lo que quiso el hijo pródigo, pero sin embargo lo esperaba, que regresara, que se arrepintiera. Y el hijo dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, perdóname. Y eso movió el corazón del padre porque lo regresó arrepentido y no se acordó más de él. Entonces nosotros, hermanos, como padres, como esposos, que muchas veces hay faltas o hay infidelidades, tenemos que pedirle perdón a Dios y también pídele perdón a tu compañera, porque aquella herida está abierta
porque no hay arrepentimiento ni en él ni en ella. ¿Sabes qué? Sí te ofendí, perdóname, me arrepiento. Pero aquellos, hermana, esa herida está abierta porque no hubo un perdón para ti, ni para Dios menos, hermano. Y eso, hermano, causa una división y causa un dolor. Y no se vuelve a tener la confianza en el hombre ni en la mujer. Por eso el perdón, hermano, que Cristo dejó en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque en realidad no sabían que al que crucificaban es al Hijo de Dios. Por eso, hermano, en este día, el perdón, tanto para los hijos como para la esposa, porque hoy en día el matrimonio, hermano, se trata como si fuera algo de momento. Matrimonios se hacen en este momento y ya es mi pareja y ya vivo como yo quiera. No, hermanos, el matrimonio para el Señor es sagrado. Instituyó, hermano, el matrimonio desde el principio, desde que formó, desde que hizo Dios los ornamentos, ahí puso la familia, el hogar, todo lo preparó para la casa. Pero para tener una nueva oportunidad debemos de pedirle a Dios perdón. Y si ya te pidieron perdón y no lo sabes perdonar, pide a Dios que te dé un corazón humilde para que tú puedas aceptar ese perdón. Porque Dios ya nos perdonó. Acepta el perdón de Dios, no te sientas condenado. Estás caminando recto, obedeciendo a Dios, haciendo sus principios. Nueva oportunidad tenemos. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas con la oportunidad nueva que Cristo nos da. Eso lo dice 2 Corintios 7:19. Si tú estás en Cristo, nuevo eres y la oportunidad del Señor en este día está abierta. Si pecamos, fallamos, Dios todavía en ese lugar santísimo hay una gracia que es la sangre de Jesús que nos limpia y nos da la oportunidad de levantarnos. Por eso estamos hablando de la familia. El perdón es importante. Así es. Entonces, en este tiempo, hermanos, que por las circunstancias de la misma vida nos está dando la oportunidad de permanecer en nuestros hogares, de estar confinados en nuestras casas, precisamente es una oportunidad para hacer esa unidad entre los hijos y los padres. Son oportunidades que Dios presenta en medio de una tragedia. Y es por eso que nosotros sacamos conocimiento, sacamos un provecho, hermanos, de las cosas que aparentemente son negativas para nosotros, pero Dios las transforma, las usa para bendecirnos. Entonces, ¿cuántas familias, hermanos, que no habían convivido por diferentes motivos en algún tiempo, ahora Dios los llevó a su casa, a que estuvieran confinados por una situación externa? Pero sin en cambio, hermanos, en este tiempo ha habido reconciliación. En ese tiempo ha habido la unidad entre padres e hijos. Dios es sabio, hermanos. Él ve más adelante de lo que nosotros podemos mirar. En el libro de Miqueas veíamos la importancia del perdón, porque Dios ya nos ha perdonado. Nos dice que dejemos los malos caminos y que Él va a perdonar y va a olvidar. Y tan profundo es el perdón que nos otorga, que la misma palabra de Dios dice que Él echará los pecados a lo profundo del mar. ¿Quién conoce las profundidades del mar? ¿Sabía usted que en la actualidad, hermanos, no hay hombre alguno que haya bajado a lo más profundo del mar? Tiene un límite el hombre. Sin en cambio, la palabra de Dios nos está hablando de una profundidad que el hombre no conoce. Por eso debemos de entender, hermanos, la mentalidad de Dios. Debemos de comprenderlo. Es tan grande ese amor que nos tiene nuestro Señor, que aún en las cosas desconocidas del hombre, Dios entierra sus pecados y sus faltas. Pero la palabra de Dios nos sigue dando promesas. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 17, la palabra de Dios dice: he aquí amargura grande me sobrevino. Es decir, se está refiriendo a que estaba pasando por alguna aflicción el salmista.
pero por amor a mi alma, tú la libraste del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahorita estamos en un hoyo de corrupción. Ahorita estamos en una amargura grande, porque el mundo está atribulado. Sin en cambio, hermanos, la promesa nos dice que tú nos libraste de esa situación, nos libraste de ese hoyo de corrupción. Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. Entonces, hermanos, aparte de que el Señor echa a lo profundo del mar nuestros pecados, nos habla de otra manera simbólica o figurativa, diciendo que echa tras sus espaldas nuestras iniquidades. Usted, hermanos, cuando camina no puede ver atrás. Todo lo que está a sus espaldas ya quedó atrás. Usted debe de caminar y de buscar las huellas de Cristo, viendo hacia adelante, no hacia atrás. Cualquier falta que usted haya cometido, hermano, hermana, por muy dura que haya sido, por muy trágica, por mucho dolor que usted haya causado o que le hayan causado a usted, eso ya quedó atrás. Y si Dios ya olvidó y perdonó, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Es decir, cuesta trabajo, o sea, no digo que no, porque es una lucha interna, pero ahí es donde el hombre espiritual se debe de sobreponer al hombre natural y tomar estas promesas, que el Señor echa tras sus espaldas toda falta, toda iniquidad. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, aquí nos da una promesa. La Escritura dice, yo soy el que borro tus rebeliones, hablando nuestro Señor. Dice, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. El perdón divino, hermanos, es un poder transformador que elimina el pecado de nuestra vida, porque borra la ofensa y transforma al pecador. Entonces, inspirado a los diferentes profetas, hermanos, hemos leído que Dios echa en lo profundo del mar nuestros pecados, que Dios echa atrás sus espaldas nuestras iniquidades confesadas. Y ahorita lo que estamos leyendo, hermanos, es de que Él ya no se va a acordar de nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿por qué no nos hemos sobrepuesto a una vida del pasado que nos está atando y que nos está trayendo amargura? ¿Por qué no tratamos de quitar esos estorbos y confiar en lo que Dios nos está hablando el día de hoy? Por eso es una nueva oportunidad para que nosotros prestemos nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Y todo esto, hermanos, es para beneficio de usted y para beneficio de su hogar, de sus hijos. Es por ello que la palabra de Dios, hermanos, es el aliento, es el alimento del cristiano. No podemos dejar desapercibido, bajo ninguna circunstancia, hermanos, estar escuchando la voz de Dios. Porque si nosotros no avanzamos, hermanos, es porque nosotros nos detenemos a caminar en los caminos del Señor. Debemos de quitar todo estorbo, toda amargura. Debemos de empezar a confiar en las promesas de Dios, en creerlas y en vivirlas. Pero Amén. también, hermanos, la palabra de Dios nos ilustra con la parábola que hace un rato estábamos comentando, la del hijo pródigo, donde el padre del hijo pródigo manifiesta su amor por el joven que se había arrepentido. El joven le pidió por adelantado la herencia al padre y éste se la concedió. ¿Qué es lo que hizo el hijo? Fue y la malgastó, tuvo una vida infame, pero sin en cambio llegó un momento, hermanos, en que él mismo se arrepintió. Vamos a leerlo aquí en el libro de San Lucas, el capítulo 15, y el versículo 18, donde la palabra de Dios dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tal vez usted esté en esa situación. Debemos de recurrir, hermano, a lo que la palabra nos está diciendo. Dice, me levantaré. ¿Y por qué dice me levantaré? Porque él estaba derrotado física y moralmente.
Muchos de nosotros, hermanos, estamos derrotados. No lo queremos reconocer. No lo queremos reconocer, hermanos, porque así es nuestro egoísmo como hombres. Pero Dios nos está esperando como al hijo pródigo. Por eso Él dice el pecado contra el cielo y contra de ti. O sea, pone en primer lugar a Dios, porque toda ofensa es contra Dios y después contra nuestro prójimo. Reconoció, hermanos, que Él tiene una conducta rebelde y una conducta pecaminosa. Es por ello que Él se acerca y en el versículo número 15 en el capítulo 15 y el versículo 20, la escritura dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la actitud de un padre, hermanos, de un padre amoroso, que por mucho daño que hayan hecho sus hijos, sus amados o su prójimo, él está con un corazón, hermanos, de amor. El padre, si nos fijamos en el contexto, aún de lejos reconoció a su hijo, porque él sabía y él conocía el carácter de su hijo, que un día regresaría. En nuestro hogar, hermanos, posiblemente vivamos esa situación. Hemos sufrido por un hijo rebelde que ha tomado sus propias decisiones, que se ha equivocado, que ha cometido errores. ¿Y qué actitud tomamos nosotros? ¿De desprecio? ¿De alejamiento? ¿De no hablar? Lo que el padre del hijo pródigo dice, que cuando lo vio de lejos, él fue y se echó sobre su cuello. Así mismo, hermanos, nuestro Padre Celestial espera por cada uno de nosotros, pero también nosotros tenemos que aprender. El Padre, si ustedes se fijan, podría haber esperado a que el hijo llegara, pero no lo hizo así, sino que mostró su anhelo y su gozo de su corazón corriendo al encuentro de su hijo. Nuestro Señor, hermano, está esperando por usted, está esperando por mí, que hemos cometido faltas, pecados. Él está esperándonos para que nos levantemos de esa derrota moral, de esa derrota física, y que acudamos a Él. Y al igual que el Padre aquí en esta parábola, Él va a venir hacia nosotros porque va a haber un corazón humillado, un corazón arrepentido. Nos va a abrazar, nos va a perdonar porque está viendo ese arrepentimiento en nuestro corazón. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Él lo abrazó y se echó a su cuello. Tal vez le dio un beso. Y esa es la pregunta, hermanos. Un beso y un abrazo a quienes han fallado, lo dice todo. Dice más que muchas palabras. Una actitud de un padre que por muy grande que haya sido la falta del hijo o de la hija en su hogar, hermanos, sin hablar, con un beso, con un abrazo, usted le está demostrando su amor, porque Cristo mora en usted. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que acudir a lo que la palabra de Dios nos dice y sacar un conocimiento, sacar un provecho para que se acrecente en nuestra vida espiritual y nosotros sepamos vivir como hijos de Dios. Pero sobre todo, hermanos, como responsables de un hogar, debemos de dar ese testimonio. Nosotros ya somos personas maduras, personas que hemos vivido una vida tal vez atribulada, con experiencias, con oportunidades que hemos dejado de pasar. Pero sin en cambio, hermanos, quien nos va a dar la sabiduría no es la edad ni el tiempo. Quien nos da la sabiduría, hermanos, es el conocimiento que tengamos de Dios a través de su palabra. Ahí es donde se adquiere la sabiduría. Por eso estamos leyendo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña. Porque todo lo que el Señor dejó escrito, lo dejó escrito como un ejemplo y lo dejó escrito como una enseñanza para usted y para mí. No hay mejor universidad, hermanos, no hay mejor seminario que la universidad del cielo, que el colegio, que la escuela del cielo. Y el mismo cielo, hermanos, se debe de manifestar en su hogar.
Es por ello, hermanos, que el hogar es la primera escuela de los hijos. Ahí es donde debemos de fomentar la vida espiritual de nuestros hijos para su futuro. Amén. ¿Cuánta necesidad hay, hermano, de buscar valores que, que eleven, hermano, el sentimiento hacia Dios? El, el mostrar, hermano, una actitud respetuosa para los padres. El mostrar, hermano, un respeto, enseñar a los niños desde pequeñitos a respetar a Dios, también respetar a los hermanos de la tercera edad, no tratar los hermanos con indiferencia, porque ahora en la actualidad el niño toma decisiones y le permiten hacer todo lo que él quiera. ¿Por qué? Porque es el nietecito, porque es el que está ocupando el lugar de todos. No, hermanos, tomemos en cuenta que Dios va a tomarnos todo lo que se siembra en el corazón del niño. Nosotros somos responsables muchas veces de lo que ellos están creciendo. El amor, el respeto, los buenos modales, los tiene uno que enseñar. Ahora ya hay indiferencia hasta para el despido. Tiene uno que decirle, despídete de tu abuelito. Saluda al abuelito, saluda a la abuelita. Ya nada más con la mano hacen así y de lejos. Ya no hay ese respeto de acercarse a abrazar al abuelo, a darle un beso a la abuelita. Eso, hermano, habla de sentimientos de delicadeza, de respeto. Enseñémonos, hermano, así como nosotros como adultos salimos, regresamos, ahorita vengo, estoy acá. Hay una indiferencia, hay una frialdad en todo, hermano. La tecnología, hermano, absorbe todo. Ahora ya no se habla, ahora es mensajes. Ahora todo es comunicación por un mensaje. Qué frialdad, hermano. Ya no hay palabras, ya hay un silencio. Y eso lo hace el enemigo, porque sabe que a través de comunicarnos, al hablar, de lo que hablamos está en nuestro corazón guardado. Cuidemos, hermano, la moral en la casa, el respeto a la casa, porque eso lo van a llevar cuando formen hogares ellos. Cuando ellos formen una casa, cuando ellos digan, en mi casa había principios y valores morales, había educación, había respeto. Pidamos a Dios como padres ser sabios y tener, hermanos, sensibilidad para los más pequeños y los jóvenes. Lo que tú permitas, hermano, y todo lo que se haga en la casa es porque tú lo estás permitiendo. Pidamos a Dios sabiduría. Y cuando es un sí, Dios te va a respaldar. Cuando es un no, Dios te va a respaldar conforme a lo que dice la palabra de Dios, no conforme a un capricho. Porque yo soy hombre, aquí grito y aquí mando y aquí se hace lo... No, hermano. Dios desea que ese varón, que ese sacerdote esté dedicado, primero con temor a Dios y tener sabiduría que Dios le dé para guiar esa casa, para guiar esa familia. Y la madre, que es la que está guiando, ayudando a los hijos y ser el balance del hombre. Dios desea, hermanos, que la casa esté edificada en las manos del Señor y que ese cimiento, que es la roca firme, que es Cristo, esté guardando los muros de esa casa. Así es. La palabra de Dios, hermano, nos sigue ministrando. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les invita a que se reconcilien nuevamente con el Señor, porque ellos se habían alejado de sus principios. Vamos a leerlo aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y el versículo número 13, donde la Escritura dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La Escritura dice, pero ahora en Cristo, es decir, a los que ya habían reconocido, a los que ya se habían reconciliado con el Señor, se está refiriendo a ellos. Dice, vosotros que estabais lejos. ¿Lejos de qué? Lejos de obedecerlo, lejos de guardar sus mandamientos, lejos de escucharlo. Por eso Él les ofrece la oportunidad de la reconciliación. Y esas son las oportunidades que se deben de aprovechar. Al estar escudriñando su palabra, hermanos, cada promesa es una oportunidad para usted y para mí. Pero también el apóstol nos dice por medio de que nosotros nos vamos a reconciliar
con nuestro Señor Jesucristo. Dice, por medio, cercados por la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo, hermanos, es quien nos ha redimido. Por la preciosa sangre de Cristo hemos sido justificados. Por la sangre de Cristo hemos sido limpiados. Por su poder regenerador. Es por ello, hermanos, que el único medio para buscar esa reconciliación y para buscar una oportunidad que provenga de Él es por medio de Cristo. Pero también el profeta Jeremías, hermano, exhorta a su pueblo, para que busquen una reconciliación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor siempre mandó a sus siervos, a sus profetas, para que buscaran la relación, la reconciliación entre el pueblo que había pecado, entre el hombre que había pecado y Dios. Vamos a leerlo aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, y el versículo 14, donde la palabra de Dios dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permanecerán en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Esta es la promesa que el profeta le da al pueblo de Dios. Y esta misma promesa es la que el Señor nos da a nosotros como participantes del pueblo de Dios. Dice, lava tu corazón. Es decir, lava tus pensamientos, lava tus emociones, tus sentimientos. A eso se está refiriendo. O sea, transfórmate y cambia la manera de pensar y de actuar. ¿Para qué? Para que seas salvo. Hasta cuándo permanecerán en medio de ti los pensamientos de iniquidad. Y esa es una pregunta que nos hace. ¿Hasta cuándo vamos a conducirnos de una manera indiferente, fría, cómoda? El mundo, desafortunadamente, hermanos, ya se está adaptando a la pandemia. El mundo ya está retomando otra vez la nueva normalidad que le están llamando. Y en medio de este virus, hermano, quieren hacer una vida normal, siendo que Dios nos está dando un aviso, una prevención de que debemos de ser cautos y de que debemos de buscar la sabiduría divina, hermanos, para poder regenerarnos y para poder actuar con esa madurez espiritual. Es por ello que usted y yo, hermanos, dentro de toda esta situación, debemos de ser responsables. Tenemos la fe, tenemos la confianza en Dios, pero también, hermanos, debemos de ser obedientes a lo que Dios nos muestra en medio de esta tragedia. Por eso dice, lava tu corazón, acercaos confiadamente al Señor. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, la Escritura lo dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto nos habla de la indiferencia con la que estamos tomando lo que Dios nos está mostrando. Por eso dice, acércate a Dios. Si nosotros nos acercamos a Él, hermanos, Él se acercará a nosotros. Tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que buscarlo. Tenemos que despojarnos del yo. Tenemos que despojarnos del egoísmo, de la soberbia. Tenemos que despojarnos de las malas obras. Lo que hemos leído en su palabra, hermanos, son palabras de vida, son promesas que van a ser para nuestra propia edificación. Esas son las oportunidades, hermanos. Cada promesa, que son más de 3,000 en este santo registro, es una oportunidad para usted y para mí, para acercarnos hacia Dios. Lo que hemos leído, dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces, hermanos, nuestra oración es para que nosotros escuchemos la voz de Dios, para que tomemos estas nuevas oportunidades, hermanos, para crecer espiritualmente, para ser hombres y mujeres de bien, honestos, para ser padres responsables, amorosos, cuidadosos de lo que Dios nos ha dado como préstamo, que son nuestros hijos.
Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que lo que Él nos ha hablado a través de su santo registro caiga en tierra fértil para que Él sea quien venga y quien abra la obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, agradecidos contigo, porque hemos escuchado tu voz a través de lo que tú has dejado por escrito, como una herencia perpetua a tus hijos. Agradecidos, Señor, porque tú nos das esa fortaleza espiritual, porque tú pones en nosotros ese deseo de reconciliarnos primeramente contigo, después con nuestro prójimo. Te pedimos humildemente, Señor, que estas palabras de vida que hemos escuchado el día de hoy rompan el corazón más endurecido, que vengan, que desbaraten, Señor, toda raíz de amargura, toda cadena de opresión, toda carga, todo yugo de desigualdad, toda herencia que podamos haber tenido, Señor, por malas enseñanzas. Es por ello, Señor, que te pedimos que vengas y te manifiestes en nuestra vida con un derramamiento de tu Santo Espíritu, para que Él venga y haga la obra en cada uno de nosotros y nos podamos reformar, siguiendo tus consejos y escuchando tu voz. Gracias, Padre, te damos en esta hora y te pedimos, Señor, que toda oración que se haya elevado en esta hora ante tu presencia, tú la escuches y que conforme a tu divina voluntad y a la medida de nuestra fe nos traigas una respuesta oportuna para bendecirnos y bendecir a los demás. Gracias, Cristo, en el nombre del Señor. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, y deseamos de todo corazón que esta palabra caiga en tierra fértil y que dé frutos al 100 por uno. Bendiciones y que Dios bendiga tu hogar y tu familia. Amén.